estratégicamente. Uno de los temas también y una de las críticas de los sectores que se oponen a esta nueva ley tiene que ver con la posibilidad, según ellos, de que el gobierno tenga un control absoluto. Desaparece el CONESUB, se crea una Secretaría Técnica de Educación Superior con un representante del Ejecutivo que tendrá la voz y el voto dirimente. ¿Esto no es controlar entonces los contenidos de la misma educación universitaria? De ninguna manera, la Constitución dice eso, es decir, en el artículo 353 establece que hay que conformar dos organismos públicos, el uno de planificación y regulación interna del sistema, pero con relación con el Ejecutivo, que eso es sustancial y se lo manifiesta en la Constitución. Y el segundo es uno de una agencia de regulación y acreditación de la calidad en el contexto del sistema universitario. Entonces, nosotros no estamos interviniendo sobre la Universidad Ecuatoriana. Estamos recuperando ese rol que se ha perdido en el periodo del proceso neoliberal en el país, en el cual, ¿no es cierto?, progresivamente la universidad pasó a tener una especificidad en el campo privado y el Estado progresivamente también se fue desentendiendo. Entonces, en este momento nosotros vemos importante que se recupere como política de Estado, ¿no es cierto?, la educación superior. ¿Qué otros elementos pueden configurar a que la calidad educativa, la calidad académica en las universidades sea diferente a la que tenemos ahora, además de la necesidad de que los profesores tengan una mejor preparación, además de una independencia con el poder político? Pero ¿qué otros elementos son fundamentales? Hay un elemento sustancial y me parece pertinente también enfocar una demanda de los estudiantes universitarios fundamentalmente, que han señalado que este sistema nacional de evaluación que queremos implementar para los estudiantes que van a egresar en el último año, va a ser un parámetro de conocimiento de cómo están, ¿no es cierto?, su proceso de aprendizaje y de preejercicio profesional. Este proceso es fundamental. Esto no es un invento nuestro, esto es un proceso que se implementa en las universidades europeas, en las universidades latinoamericanas de prestigio como la de Sao Paulo, la de Buenos Aires o la UNAM en México. Entonces, este sistema nacional de evaluación que va a evaluar el proceso académico de los estudiantes en el último año, también va a ser un parámetro de saber cómo está ese proceso al interior de las universidades ecuatorianas. El reto entonces de ustedes como SEMPLADES es seguir socializando este anteproyecto de ley, porque recordemos que una de las críticas que también han existido de los rectores o de los sectores involucrados con la temática educativa superior del país es que ustedes no socializan, no discuten, no analizan, simplemente imponen. Es decir, los técnicos de SEMPLADES quieren imponer esta ley cuando no deberían hacerlo de esa manera. Bueno, yo creo que esa es una de las taras del pasado, ¿no? Es decir, cuando vivimos ya un proceso democrático, cuando estamos insertándonos en una vida democrática y participativa, se genera dudas. Y digo esto porque SEMPLADES y la ciudadanía y los actores de la educación superior son testigos. Nosotros hemos desarrollado 7 talleres a nivel nacional. 7 talleres en cada una de las regiones de planificación que se ha diseñado por parte del Ejecutivo. Y estos 7 talleres permitieron recoger los insumos bajo los principios constitucionales de lo que ahora se tiene como estructura del anteproyecto de ley. Luego finalizamos con un taller nacional donde presentamos el producto, donde presentamos la primera versión, ¿no es cierto?, del anteproyecto de ley el 25 de junio. El 25 de junio nos reunimos también con rectores, estudiantes, docentes, trabajadores de los sectores universitarios, sectores de las cámaras también, que aportaron además sus insumos en el anteproyecto, y para el 30 de junio ya tuvimos en una muestra de eficiencia institucional una nueva versión que se la ha colocado en la página web. ¿Es la tercera versión? La tercera versión
elección, que es el 6 de julio, ya con los aportes, porque continuamos recibiendo delegaciones, exemplares. No se ha cerrado totalmente la discusión. No se ha cerrado la discusión. Todos estos días seguimos acudiendo a invitaciones que nos hacen, porque más allá de los posicionamientos públicos, hay un interés de los actores de la educación superior de seguir enriqueciendo el anteproyecto. Ahora, una cuestión más para cerrar con esta entrevista. ¿Ustedes darán marcha atrás en algunas exigencias que están en este momento reclamando algunos sectores educativos, rectores fundamentalmente? A nosotros nos parece fundamental defender dos elementos. El primero, la democratización de las universidades. Es más diálogo. La democratización de las universidades significa tener periodos de alternabilidad para sus autoridades, como está marcado en la ley. Hay un estudio, ¿no es cierto?, que hemos señalado claramente que hay rectores que están más de 12 años, otros hasta 16 años en su ejercicio de funciones. Ese es un tema innegociable. Segundo tema innegociable, la calidad. La calidad para nosotros es sustancial para un proceso de transformación, ¿no es cierto?, la educación superior y por ende del país. Esto es vital para el Ecuador. Y tercero, ¿no es cierto?, el elemento sustancial también nos parece defender, ¿no es cierto?, todo lo obtenido hasta ahora. El cogobierno, ¿no es cierto?, ahora estamos estableciendo que el cogobierno que ha sido venido a menos, sobre todo en las instituciones particulares, se lo implemente como forma de gestión compartida y democrática. Perfecto, muchas gracias, señor Suárez, por su presencia aquí en El Ciudadano TV. Hemos dialogado sobre este tema que será fundamental y que seguiremos discutiendo más adelante con más análisis y también con diferentes puntos de vista, porque la urgencia de contar con una nueva ley educativa en el país es absolutamente prioritaria. Vamos a continuar aquí en El Ciudadano TV con